A continuación, permítanme abordar los siguientes minutos algunos temas, dos en particular, y prometo no distraerlos más de unos 20 minutos para evitar violar sus derechos humanos. En principio, quisiera abordar el tema de la educación en derechos humanos a propósito de la instalación de esta cátedra y, en segundo lugar, hacer referencia a la eficiencia institucional, la eficacia normativa y cuáles son estos retos en materia de derechos humanos que enfrentamos en el México de la segunda década del siglo XXI, que pues todos quisiéramos que fueran distintos de aquellos retos de la segunda década del siglo XIX. Educar en derechos humanos. Una de las estrategias más eficaces en la prevención de las violaciones a los derechos humanos es sin duda la educación. ¿Cómo es posible encontrar, como bien decía el señor subsecretario, que un servidor público pueda conducirse con pleno respeto a los derechos humanos si desconoce qué son y cómo hacerlos efectivos? Una sociedad que conoce cuáles son sus derechos y deberes está preparada para exigir su respeto y cumplir con sus deberes también. Uno de los retos más importantes que tenemos por delante es crear entonces una ciudadanía conocedora y respetuosa de los derechos, que permita transformar nuestra manera de pensar, de sentir y de relacionarlos con los demás. Educar en derechos humanos no es una labor privativa de las instituciones públicas, lo es también de la familia, del gobierno, de instancias privadas y sociales del país. E igualmente, no solamente debe estar enfocada a la niñez y a la juventud, a aquellos que están aún hoy por hoy en las aulas, sino también a los diversos sectores de la sociedad. Por ello, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha llevado a cabo un esfuerzo muy importante por tratar de capacitar, educar y llegar a mayores sectores de la sociedad, independientemente que los encontremos en las aulas o bien que su edad ya implique que estén fuera de las aulas. Estamos convencidos de que para erradicar las violaciones a los derechos humanos es preferible prevenirlas que, en todo caso, estar tratando de resolverlas. Y la mejor manera de prevenir las violaciones a los derechos humanos es a través de la capacitación, la promoción, la enseñanza, la difusión y la divulgación de los mismos. Por ello, yo quiero agradecer y felicitar por la instalación de esta cátedra. Estamos conscientes de que es necesario el cumplimiento de la ley por parte de todos, pero una ley que debe de conocerse también. A veces uno supondría que quien es servidor público conoce a profundidad el marco jurídico, las leyes que tiene como encomienda llevar a la práctica. Es grande la sorpresa al descubrir que en los más de los casos los propios servidores públicos desconocen las leyes que se les ha encomendado su cumplimiento. Esto sin duda que afecta a esto que llamamos una cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad implica contar con un marco jurídico generado en los congresos de leyes adecuadas a las demandas de la sociedad. Una sociedad que conozca estas leyes para exigir sus derechos y servidores públicos que se desempeñen en instituciones con el pleno conocimiento de qué es lo que deben de llevar a cabo. La cultura de la legalidad representa la posibilidad de construir un país en donde el respeto a la dignidad, la igualdad, la tolerancia y la justicia sean los valores que rijan en el desarrollo personal, social e institucional. Por ejemplo, en el caso específico de las instituciones de educación, hay deberes muy específicos que cumplir. El maestro, al igual que los alumnos, tiene deberes entre los cuales destacan desempeñar sus funciones jugando roles muy distintos. Unas veces requiere ser guía, otras formador y otras veces debe ser transformador. Debe también tener la sabiduría y la prudencia para diferenciar cuándo debe compartir sus conocimientos y cuándo debe motivar a los alumnos para que descubran su propio conocimiento. Debe también tener la habilidad para apoyar a los alumnos. Para lograr la cabalidad de su encomienda,
Es necesario que el maestro conjugue el profesionalismo con la profunda comprensión de su responsabilidad y con su obligación de cumplir sus deberes y su compromiso social de muestras de una ética profesional irreprochable, de una ética que permita observarlo y evaluarlo en la vida privada, en igualdad de circunstancias con la vida pública del maestro que todos quisiéramos tener como el ejemplo a seguir. Las faltas éticas y el menosprecio de los valores afectan la calidad del trabajo de todos y sin duda los resultados en el proceso educativo. Los códigos de ética del docente resaltan siempre la importancia de la educación en valores humanos, pero los valores humanos tienen que hacerse efectivos sobre todo en la parte de la vida privada y sin duda que en la parte pública. Lamentable cuando en ocasiones encontramos contradicciones o cuando en ocasiones encontramos la ausencia, la carencia de valores en aquellos que están formando en valores a nuevas generaciones. Los maestros y docentes deben observar una conducta profesional ética apegados a principios morales, pero también a principios que derivan de la ley suprema, de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Además, hay deberes administrativos que cumplir, pero en esos deberes no habré de entretenerme. Por su parte, los alumnos también tienen diversos deberes a su cargo. Por supuesto que gozan de derechos, todos aquellos que les corresponden, pero también tienen deberes que cumplir para poder alcanzar el objetivo, el desarrollo que se está planeando, que se tiene pensado para ellos. El deber de estudiar a conciencia, buscando siempre el mejor aprovechamiento posible y el despliegue completo de sus capacidades. El deber de respetar a cada uno de los miembros de la comunidad escolar. El deber de desarrollar ese nivel de tolerancia que permita convivir en el salón de clases, en la sociedad y particularmente evitar la generación de problemas y abonar a la solución de todo aquel problema que se encuentre al paso. La enseñanza de los derechos humanos, pues, es educación en valores, pero sobre todo es comprender que todo aquello adquiere sentido y significación cuando es capaz de dar cuenta de una condición humana en contextos cada vez más plurales. Pero también es significación de poder garantizar el desarrollo de alguien independientemente de la condición personal muy favorecida o menos favorecida en la cual se encuentra. No solo se pretende formar comunitariamente a los individuos, sino también se pretende formarlos como ciudadanos capaces de incidir en lo público con elementos para conocer, defender, exigir, hacer efectivos los derechos. Educar en derechos humanos es abrir la vía para construir un Estado de Derecho y una sociedad cuyos miembros conozcan, respeten y valoren las normas y también permitan que la ley se aplique a todos por igual. Este sentimiento de Morelos, sentimiento que no solamente debemos escucharlo y suponer que va dirigido a otros, sino más bien entender que somos parte de ese proceso que habrá de permitir traducirlo en una plena realidad. Siguiente punto: eficacia institucional y eficacia normativa. Otro de los retos más importantes que en materia de derechos humanos tenemos por delante se refiere a la eficacia institucional y también a la eficacia normativa. Sí, es importante contar con reformas en materia de derechos humanos como esta tan importante del año 2011, pero es mucho más importante encontrar resultados de la misma. Muy importante que hayamos suscrito este convenio con la Universidad Regiomontana, pero será mucho más importante los resultados que alcancemos al partir del trabajo coordinado, del trabajo en colaboración. Hoy por la mañana, con el Ejecutivo del Estado, con el señor Gobernador, suscribimos un convenio importante para capacitar a los servidores públicos del Estado en materia de derechos humanos y eventualmente buscar una certificación de los mismos que permita garantizarle a la sociedad de Nuevo León y a las instituciones del Estado
que los servidores públicos, cuando se desempeñen en su función, lo harán con pleno conocimiento de lo que está haciendo, para hacer las cosas de manera debida o para hacerlo también de manera indebida. Ya no será un tema el hecho de decir es que desconocía lo que hizo. Nadie le explicó. La idea es poder fomentar el conocimiento de estos temas para garantizar también un mejor desempeño. Esto no implica que se acaben las violaciones a los derechos humanos, pero sí va a implicar que agotemos el tema de que se violen los derechos humanos por desconocimiento desde el servicio público. A partir de las certificaciones que logremos, cada servidor público que viole los derechos humanos lo hará con pleno conocimiento de lo que está haciendo, para decirlo en términos de abogado penalista, con el dolo deliberado respecto del resultado que pretendía esperar. Que esto se produce en cualquier parte del mundo en igualdad de circunstancias, pero evidentemente le damos al servidor público un elemento de educación para que conozca cómo debe conducirse. El primer concepto, la eficacia institucional, nos permite advertir la manera en la que las instituciones públicas hacen frente a las diversas problemáticas que atraviesan para atender las necesidades de la sociedad y cumplir con sus expectativas. Pero una institución funciona a través de las mujeres y los hombres que están ahí dentro de la misma. A veces alguien pensaría, la institución funciona por sí misma. No, funciona a través de ese conjunto de mujeres y de hombres que están atrás, respaldándola, haciendo efectiva, con altos valores respecto del desempeño que deben llevar a cabo, o bien con la carencia de los mismos y por ende con los resultados correspondientes a propósito de una u otra circunstancia. De igual manera, el concepto de eficacia normativa nos permite y nos remite al grado de capacidad que tiene el marco jurídico para determinar en gran medida las acciones de cada institución y poder establecer hasta dónde cada institución debe alcanzar un determinado objetivo. El contar con un amplio marco jurídico compuesto por normas de diversas características demanda también que sumemos esfuerzos para lograr la plena observancia. En México, lamentablemente, tenemos todavía una escasa observancia del marco jurídico. Y diría que en contraposición, un abundante marco de leyes que existen, pero que lamentablemente no se observan a plenitud. La cultura de legalidad busca abatir esa subcultura de la ilegalidad en donde muchos suponen que es preferible vivir y conducirnos al margen de la ley que comprometernos con la ley, con las instituciones del Estado y con el Estado en sí mismo. Esto nos coloca en la condición de tener en claro que superar los retos institucionales de nuestro país no solo es un tema que corresponda al gobierno o a los servidores públicos, sino que nos corresponde a todos, cada quien desde el ámbito en el cual nos encontremos. Sí, México vive una condición muy crítica en materia de seguridad pública. Si México fuera así visto como el cuerpo de un ser humano, diríamos, estamos siendo afectados por un cáncer que se va extendiendo, así como la delincuencia, a lo largo y ancho del cuerpo. Pero ese cáncer se ha generado en alguna parte. Y si la familia es la célula de la sociedad, entonces en algunas de esas células se ha gestado ese cáncer que se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país. Algo se lastimó, algo perdimos en algunas de esas células de la familia, porque todo delincuente, el peor de los sicarios, el peor de los secuestradores o cualquier otro delincuente, todo tiene o tuvo una familia en su momento. Y la falta de conducción o la conducción inadecuada u otro tipo de situaciones propiciaron que en lugar de tomar el camino del bien, de aprovechar su fuerza, su capacidad para promover el desarrollo nacional, optara por precisamente lo contrario.